lo que voy a contar es la historia de un niño, no de un adulto. Entonces las vivencias que cuento son las vivencias de un niño que nunca, nunca las he transportado al adulto. Bueno, Meyer és un dels testimonis més brillants que hi ha sobre el camp de concentració d'Auschwitz i Mauthausen, està als dos. ¿Cómo fue humanamente posible? Cómo la industrialización se usó para producir muerte y no para producir vida. Y lamentablemente no hay una respuesta, tenemos que tratar de buscar el que no vuelva a pasar. Detrás de esos genocidios y de esos exterminios hay una ideología, aparte de muchas otras razones, también razones económicas que no hay que perder de vista, pero hay una ideología que tiene un componente de exclusión, un componente racista, que sigue presente porque no es fácil hacerla desaparecer. Mi testimonio, a lo mejor, con un poco de suerte, los chicos que me pueden oír o que pueden escuchar mi testimonio, a todos les gusta ese testimonio. Pero ¿qué es lo que queda cuando salen de aquí, de esa manifestación? Cuando llegan a casa o que vuelven a sus tareas habituales, ¿les queda algo? Esa es mi pregunta. Aquest curs ha servit precisament per això, no? Per a reflexionar sobre el moment present i entendre que la història s'ha d'utilitzar, evidentment, en una comprensió dels esdeveniments del passat, però no quedant-se en el passat, sinó des del present i per a interpretar allò que està passant en la realitat actual. La formació contínua és el vehicle a través del qual el professorat, totes aquelles persones que ens dediquem a l'ensenyament, puguem actualitzar tant els nostres coneixements i les metodologies didàctiques que emprem, però sobretot és la manera d'arribar a l'alumnat directament, amb testimonis, amb jornades com aquestes de l'Holocaust. Mi infancia, por ejemplo, de unos padres judíos muy religiosos, totalmente absortos por Dios, y cuando, por ejemplo, a mí se me prohibió a los 7 años de no poder jugar con mis amigos, de no poder ir a la escuela, de no poder ir a comprar en la tienda de al lado porque estaba prohibido a los judíos. Y cuando yo preguntaba a mi padre, ¿por qué no puede hacer eso? ¿Qué he hecho? Dice, no, tú eres demasiado pequeño, son cosas de la política, tú no puedes entender. Entonces ya empecé a cabrearme. Cuando nos avisaron que había que quitar la casa con el mínimo de bagaje, entonces siempre le preguntaba, ¿pero por qué? ¿Por qué no nos hacen esto? ¿Qué hemos hecho? Dice, no, son cosas de la política, no te preocupes, pero a nosotros no nos pasará nada, somos los elegidos de Dios y Dios nos protege. Cuando llegamos al campo de Auschwitz, se me vino encima porque allí he visto cosas que no pueden describirse con palabras normales. Y cuando dice, bueno, ¿dónde está ese Dios que nos protege? Mi padre ya lo había perdido de vista porque ha ido con los hombres, yo estaba con las mujeres. Entonces cuando he visto que mi madre, por ejemplo, con todas las otras mujeres tenía que desnudarse, el primer choque que he tenido es una mujer. Hoy en día estar desnuda pues no choca a nadie, pero en esa época, y sobre todo una persona religiosa, pues estaba muy afectada. Mi madre murió 2 meses después de llegar al campo de tifus. Bueno, murió porque unas chicas de la baraca donde estábamos le hicieron una inyección de aire para que no tenga que ir a la cámara de gas. Y eso delante de mí, yo lo cuento sin emoción, porque para mí la muerte era cotidiana. Cuando tú ves cada día en la baraca se salen 10, 12, 15 personas
por los pies y se les lleva una caretilla. Y ya un niño se acostumbra a todo. Y es duro de decirlo, pero es así. Y yo siempre digo, para mí la deportación ha sido una humillación total. Y la gente me dice, pero hombre, no, es humillación, ¿por qué? Digo, porque me he sentido siempre humillado, porque me han hecho cosas que no tenían que hacerme y nunca he entendido el por qué. Los judíos en aquel momento representaban una cultura que tenía una gran diversidad de formas, pero que fue simplificada por unos prejuicios y acabaron convirtiéndose en el eslabón más débil de una cadena de exclusiones que llevaba a otros pueblos también a situarlos en escalas inferiores, por ejemplo los pueblos eslavos. Pero el genocidio judío fue especialmente singular, particular y brutal porque se les consideraba infrahumanos. El siglo XX es un siglo de dos caras, es un siglo, y por eso provoca esa especie de dificultad de comprensión, es un siglo de un desarrollo económico, industrial, cultural, político, médico, tecnológico impresionante, y al mismo tiempo, y es la otra cara, es un siglo en el que la Primera Guerra Mundial dejó 10 millones de muertos, la Segunda 4 veces más, 40 millones de muertos. El Holocausto, como le llaman en el mundo anglosajón, dejó cerca de 6 millones de judíos exterminados, muertos de muy diferentes maneras, pero luego también hubo un plan de exterminio que en principio estaba previsto para exterminar a 35 millones de personas en el este, no solamente judíos, sino también población eslava, y el caso de Ucrania, el caso de Polonia es verdaderamente... Y además hubo cerca de 200.000 degenerados raciales, es decir, enfermos mentales, y además hubo prisioneros soviéticos, políticos polacos, testigos de Jehová, romaníes, homosexuales, que cayeron también en ese proceso. Cuando los rusos iban a liberar el campo, los alemanes han decidido de borrar toda huella, han hecho saltar los hornos crematorios y todos los que podían todavía andar pues han sido evacuados en trenes que no tenían techo, era el mes de febrero, con nieve, sin casi ropa. Y en este tren pues la gente se moría de hambre, de frío, y sobre todo de miedo, porque no sabíamos lo que iba a pasar. Yo era bastante débil entonces, no podía ir ni levantarme, y a partir de ese momento pues he tenido no sé cómo llamarlos, pero yo lo llamo mi agujero, porque seguramente me desvanecí y no sé lo que pasó. Pero ya estaba otra vez recuperado con mi manera de ser. En toda mi estancia en Auschwitz nunca me cortaron el pelo como a todo el mundo, porque era un poco el fetiche del campo. Como el único niño, cuando he hecho un escándalo para que no me corten el pelo, el comandante del campo se acercó y dice, ¿qué es este escándalo? ¿Qué pasa aquí? Entonces yo he dicho, este imbécil quiere cortarme el pelo, nunca me han cortado el pelo. He sentido en ese nazi que era realmente una persona muy cruel, porque tenía la reputación de ser un hombre realmente malo. ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba? Bachmayer, era un comandante de campo. Entonces, después de todo esto me dijo, bueno, ya no te pasará nada, te vamos a confiar a la baraca de los españoles. Y yo no sabía lo que eran los españoles porque en Auschwitz no había españoles. El hecho es que finalmente me acercó a la baraca de los españoles y ahí salió Navasso, Saturnino Navasso, que era un responsable de la baraca, era uno de los españoles que había llegado de los primeros en Mauthausen, había ayudado a construir el campo y gracias al hecho de ser futbolista tenía un estatus bastante respetable. Y entonces ese nazi dijo, pues ese chico va a ser tu responsabilidad, tú tienes que ocuparte de él y si le pasa algo, te pasa a ti. Y
él no entendía lo que se esperaba de él. Yo he visto un hombre sonriente con una cara. Perdón. Es que cada vez, lo cuento no sé 1000 veces, cada vez me emociono. ¿Le quiso usted mucho? Lo quise después, porque al principio no sabíamos lo que uno tenía que hacer con el otro. Pero yo, muy obediente, como era realmente una buena persona, me cogió así y me dijo, bueno, no hablamos el mismo idioma. Él no hablaba mucho alemán y yo no hablaba español. Entonces dice, bueno, mira, bueno. Pero era una cara tan buena que yo me sentí en confianza. La història dels espanyols és terrible, és la tragèdia del segle XX i al mateix temps expressa perfectament el que és la tragèdia europea. Els espanyols creuen la frontera alrededor del 39 i són recluïts en camps de refugiats francesos. Quan entren els alemanys a França i vencen França i es divideix el país, apareix Vichy, el règim de Vichy, gran part dels espanyols que estaven en camps de treballadors es veuen atrapats per l'exèrcit alemany i aleshores es van recloent en un organisme, en un camp de concentració que organitza l'exèrcit alemany que es diuen Stalag, que són camps de concentració de tropes. En setembre-octubre de l'any 40 hi ha unes negociacions entre el règim franquista, entre Franco i Hitler, o entre el seu primer ministre Serrano Suñer i Himmler. I en aquestes negociacions Espanya renuncia perquè Himmler li pregunta reiteradament què fa amb els exsoldats republicans que té en Stalags. I el govern de Franco o Serrano Suñer se'n desentén. Diu que no són espanyols, que són apàtrides i que faça el que vulga, però que no els vol de retorn a Espanya. I estos, a partir d'aquest moment, seran els que van a camps de concentració. En el 90% van a Mauthausen. Passen 7.000 i pico i alguns més a altres camps de concentració. I més de la meitat moriran en les condicions en què es mor a Mauthausen, sobretot víctimes del que significa treball, exhauriment, destrucció de la personalitat, explotació. Cuando los americanos han liberado el campo, a mí me propusieron ir a Estados Unidos o Suiza, en fin, a un orfanato donde habían recogido otros niños en otros campos. Y yo he dicho, no, yo no quiero irme en estos sitios, quiero estar con mi padre. Para mí era mi padre, había elegido mi padre. Y claro, Navasso era solamente futbolista, no tenía profesión. No podía volver a España por lo de Franco. Francia lo ha aceptado porque había luchado con los franceses contra los alemanes y le daba asilo. Pero conseguí convencerle de que sería bueno, en fin, que no le voy a molestar. Y al final me dijo, bueno, pues la única manera de salir de aquí, tú dices que eres mi hijo, que te llamas Luis Navasso, has nacido en Madrid, calle Don Quijote 46, y así, pues, cuando llegamos delante de los militares, me preguntaron, ¿y tú qué eres? Y dije, estoy con mi padre, he nacido tal. Y me dieron un papel de salida y así salimos de Mauthausen hasta otro campo de refugiados cerca de Toulouse. Y así empezó otra historia. Esto fue hecho de seres humanos contra seres humanos. Acá hablamos de violación de derechos, acá hablamos de valores éticos y morales que se rompen. ¿Qué nos ha aportado Yad Vashem
para mí, desde luego, la parte más importante es el estudio importantísimo que tienen didáctico, la cantidad de materiales que tienen para diferentes edades, aproximación para ver el tema de los perpetradores, el tema de las víctimas, el tema de los observadores. Y ese enfoque didáctico, esa posibilidad que nos han dado de enfoque didáctico, es la que realmente a nosotros nos sirve para poder incorporar y transferir esto a las aulas. A los perpetradores les preguntamos cómo fue humanamente posible. A las víctimas les preguntamos no cómo murieron, sino cómo vivieron. Cómo, a pesar de que ya estaban determinados su vida por los alemanes, por los nazis, cómo hicieron para vivir, cómo se resistieron, qué dilemas tuvieron. Si el foco es en la vida y no en la muerte. Y también tenemos a los observadores pasivos, o en inglés los bystanders, que son las personas que también vivían durante la guerra y que también tenían que sufrir las políticas nazis. Cuando hablamos de la Shoah, tenemos que agregar otro actor, otro protagonista, ¿sí? Que son los justos de las naciones, ¿sí? Que son las personas no judías que arriesgaron su vida para salvar judíos. Siempre tomo una frase que dice Elie Wiesel, sobreviviente del Holocausto, premio Nobel, escribió muchos libros, y él dice, no todas las víctimas fueron judíos, y ya lo mencionamos antes, pero todos los judíos fueron víctimas. Y si hablamos del Holocausto y no hablamos de la particularidad que hubo en la ideología nazi para con los judíos, nos estamos olvidando de un aspecto muy importante. La conferencia de Wannsee era una reunión que se realizó el 20 de enero de 1942, donde 15 personas, representantes de ministerios del régimen nazi y representantes de las SS, discutieron en 1 hora y media cómo pudieran asesinar a 11 millones de judíos en Europa. Hay que tener en cuenta que la reunión se produce en un tiempo de gran euforia, o sea, los participantes estaban convencidos de que la guerra iba a durar solamente algunos meses, porque casi toda Europa estaba bajo poder alemán. Organitzant este curs per al professorat suposava un plus addicional, un valor afegit, el fet de poder comptar amb una personalitat com Elke. Per un costat, contextualitzar el fet històric del que va ser la reunió que es va fer a la casa de Wannsee. Per altre costat, la visió de com Alemanya es va enfrontar a la seva memòria i també tota la part d'enfocament didàctic que porten treballant ells al memorial. Para entender el concepto de pedagogía que tenemos hay que saber que es un memorial bastante joven en comparación, por ejemplo, con memoriales en ex campos de concentración, lo que se debe al hecho de que es un memorial donde domina la perspectiva quiénes fueron los perpetradores. Entonces, como hubo una alta integración de victimarios, perpetradores después de la guerra, era muy difícil de construir un memorial allá hasta que hubo un cambio de generación. Patrice Ben-Simon es el director de investigación de la organización Yahedin Unum. Esta organización tiene su sede en París y ha llevado a cabo durante los últimos 10 años una serie de investigaciones, sobre todo en Europa del Este, de digamos, las masacres masivas que se produjeron durante la Segunda Guerra Mundial. Quand on parle de l'histoire de la Shoah, on pense souvent au camp de la mort, à Auschwitz, on pense aux chambres à gaz, on pense aux trains de déportation. Mais il faut savoir que parmi les 6 millions de victimes de la Shoah, plus de un tiers, donc plus de 2 millions de victimes ont été tuées par balle. Et ces fusillades ont commencé avant la création des camps de la mort. Jusqu'à aujourd'hui, localisé plus de 1700 fosses communes de victimes juives, mais aussi roms, tziganes, de victimes communistes et de prisonniers de guerre soviétiques. Malheureusement, il y a 70 ans, là, il y a eu la Shoah. Après, on a dit plus jamais, mais ça a continué. Après la Shoah, il y a eu le Rwanda, il y a eu le Cambodge, il y a eu le Guatemala, il y a eu d'autres violences de masse. Aujourd'hui, il y a ce qui se passe en Irak et en Syrie, avec les crimes de Daesh. Et donc, si on veut plus jamais,
Il faut absolument viser les générations d'aujourd'hui et de demain. Hoy en día pasa con los refugiados, hoy en día pasa con las poblaciones o a las culturas precisamente que tienen otro carácter distinta de la judía. En una sociedad que cada vez está más mundializada, más globalizada, donde los contactos entre culturas, entre pueblos son más frecuentes y crean problemas, porque también hay un falso progresismo que se niega a reconocer que esos problemas existen, crean problemas. Y no se trata tampoco de caer en un relativismo cultural, sino de buscar puntos en común, de diálogo, de interrelación, para ir configurando algo que no sea lo nuestro, ni tampoco lo otro, sino lo de todos. Mientras eso no se produzca, siempre tenemos el riesgo de caer en procesos, mecanismos de exclusión que pueden dar origen después a situaciones de violencia, quizá no tan extremas, ojalá, pero que están muy presentes en nuestras sociedades. La societat és la que d'alguna manera patrocina, genera, no, els continguts de la universitat pública, i nosaltres tenim un deure, no, que és el deure de reportar allò que s'estan donant des del punt de vista social i retornar-lo a la societat. El que sí que fem és treballar els valors. Volem que el nostre alumnat tinga criteris per a esbrinar entre què està bé, què està mal, que ajuden i que facin seua l'eslògan o la frase dels supervivents de l'Holocaust de mai més, que no torne a ocórrer mai més. Pienso que todo es bueno recordar esta época para supuestamente que no se reproduzca, pero el mundo me ha enseñado que nada ha cambiado. Lo que pasa ahora en Siria me dan a pensar que el hombre no va a cambiar nunca, que siempre estaremos en guerra. Y la rabia que me da es que los enemigos de antes, después se abrazan. Tampoco no quiero ser demasiado pesimista, pero tengo que decir la verdad, es lo que siento. Por otra parte, me gusta contar la historia que he vivido porque pienso que puede ser una historia ejemplar.